Dios les bendiga. Vamos a alabar a nuestro Dios con este canto de nuestro hermano Marcos Vidal, El Milagro. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de volver a hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de volver a hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Dios les bendiga, hermanos. Amados hermanos, agradecemos al Señor la oportunidad de compartir su palabra. Hoy continuamos expositivamente con Salmos. Nos toca el Salmo 31, todo el capítulo. Salmo 31, del 1 al 24, está titulado como Declaración de Confianza. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo 31, del 1 al 24.
En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y del horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Pues gracias a Dios por su palabra. El Salmo 31, como una declaración de confianza, realmente, nuevamente, es David quien escribe esta poesía judía y expresa una confianza especial en Dios. Recordamos que enfrentó situaciones muy difíciles, pero cuando él se sentía atrapado, se sentía sin protección, buscaba clamar a Dios y esa protección del Señor le llevaba a una madurez, le llevaba a una profundidad en la fe y a continuar en esa vida un poco azarosa que tuvo, a veces por situaciones ajenas a su voluntad, en otras ocasiones por culpa de sus decisiones, pero David finalmente, alabando al Señor y clamando al Señor, llegaba a un punto de madurez y de fortaleza. Hay algunas lecciones que tenemos aquí, al menos 5 lecciones de confianza que vemos en este salmo. Está titulado como Al músico principal. Recordamos, es una anotación musical. Como músico, David daba indicaciones de cómo tendría que tocarse ese salmo, cómo acompañarse a tanto las voces como los instrumentos. Y entonces es una instrucción, por eso se dice ahí nada más al músico principal. Y tenemos de las lecciones de confianza, fortaleza, verdad, misericordia, bondad y alabar e invitar. O sea, podemos desglosar este salmo en 5 partes, así como que en primer lugar hablamos de la fortaleza. Dios por su misericordia nos permite una protección muy especial. Nos permite la fuerza para seguir adelante. La verdad como una base para que caminemos en nuestro andar como creyentes, tenemos que vivir siempre en verdad. La misericordia se repite mucho. El hecho de que Dios acerca su corazón a nuestra miseria es muy frecuente en los salmos de David. La bondad de Dios está implícita también porque entendemos que Dios es perfectamente bueno. Aunque las circunstancias que nos rodean a veces son azarosas, son difíciles, finalmente Dios es perfectamente bueno y en su bondad nos va a bendecir. Y termina el salmo con una invitación a alabar. Hay algunos salmos que tienen este esquema de que al final de toda la disertación David dice, alaben a Dios, alaben a Dios. Entonces es fortaleza, verdad, misericordia, bondad y el punto de alabar e invitar. Son lecciones de confianza.
Vamos a ver 4 expresiones de confianza en Dios en el Salmo 31. La primera expresión de confianza es súplica. Salmo 31, del 1 al 5. Dice el versículo 1, en ti he confiado, oh Jehová, no se haya confundido jamás, líbrame en tu justicia. Entonces, decíamos, no hay mucho antecedente de las circunstancias que estaba viviendo David, pero siempre expresaba confianza en Dios. Es una constante idea en los salmos que confía en Dios. Y entonces nos enseña que la madurez espiritual se llega con una confianza muy permanente, muy profunda en Dios. Y dice, yo he confiado en ti y no se ha confundido jamás. Nuevamente habla de perder el sentido. También en varios salmos de David dice que no se ha confundido. O sea, que no pierda el sentido de la vida, que no pierda esa línea de santidad o de consagración que Dios tiene para un creyente. Y dice David que no se haya confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Entonces, cuando Dios nos libra es porque es perfectamente justo. No nos libra por situaciones de injusticia. No nos libra por situaciones de carnalidad o de mundanalidad. Nos libra porque Dios es perfectamente justo. Entonces, como Dios es justo, nos va a librar cuando Él considera que es justo lo que estamos haciendo. En el caso de David, muchas veces de su vida fue justo delante de Dios. El versículo 2 dice, inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Aquí hablamos entonces de una petición. Dice que Dios incline su oído para escuchar. Es muy simbólico, ¿no? Decimos siempre Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros y es así un espíritu infinito formado por 3 personas. Sin embargo, estos se llaman antropomorfismos. Cuando se dice como que Dios tiene mano o brazo o un oído, también es una forma de que el hombre entiende un poco más cercana la relación con Dios. Por eso dice, inclina tu oído y líbrame pronto. Finalmente, David estaba sintiendo una aflicción tan fuerte que le llevó a clamar. Una liberación, decía, líbrame pronto. Estaba en una desesperación. Hay ocasiones en que nos sentimos desesperados, nos sentimos totalmente desolados o perdidos. Dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nuevamente la noción de Dios como una roca fuerte, decíamos esa firmeza que tienen las grandes rocas, que es algo inamovible cuando se puede poner un objeto en esa roca. David se sentía así, en la mano de Dios, como que era un pequeño objeto y la gran roca que es Dios. Dice, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nuevamente habla de firmeza y salvación. Habla de un espacio donde puede haber una protección, una fortaleza posiblemente militar o una fortaleza construida con el propósito de proteger. Entonces David entendía a Dios como que protege, es un ser que protege a las personas que están en su camino. Versículo 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me llegarás y me encaminarás. Entonces la idea de guiar es también muy constante en cómo una persona que está pasando situaciones difíciles necesita la guía de Dios. Dice como una explicación, porque tú eres mi roca y mi castillo. Nuevamente la idea roca se repite aquí en este versículo, en el 2 y en el 3, pero dice tú eres mi roca. En el versículo anterior dice inclina tu oído y sé mi roca. Y ahora dice tú eres mi roca. Entonces va reconociendo más la cercanía de Dios, reconociendo más la fortaleza, más el portento inmenso que es Dios. Y cuando dice mi castillo, habla también del lugar de protección y seguridad. Ahora, el castillo es un lugar mucho más especial. No es una fortaleza militar, es la habitación de un rey. Finalmente, David dice, tú eres mi castillo, tú eres lo más excelente para mí, donde me puedo sentir protegido, me puedo sentir que puedo enfrentar las situaciones de la vida. Por tu nombre me llegarás y me encaminarás. Nuevamente decimos que Dios nos quiere guiar. Cuando nosotros estamos pasando situaciones muy difíciles, necesitamos la guía de Dios. No nada más expresar nuestro sentir o nuestra aflicción, sino también pedirle a Dios que nos dirija. Un buen creyente siempre le pide a Dios, dirígeme, transfórmame, encamíname. Por eso vemos que Dios tiene un carácter como guía, ya que es tan perfectamente bueno, tan perfectamente justo, nos puede guiar. Dice el versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Entonces David se llegó a sentir así como en una trampa, en una red donde lo iban a atrapar, donde iba a ser inmovilizado o detenido. Y dice, han escondido una red para mí. Seguramente en muchas situaciones militares que enfrentó David, situaciones de violencia que vivió, se sentía que lo querían atrapar. Querían acabar con él, querían detenerlo. Dice, es una red escondida, entonces esa es una intención de atrapar. Habla de una intención destructiva, habla de una intención pues totalmente que podía acabar con la vida misma de David. Por eso dice,
te pido que me libres de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Entonces, el versículo 4, ahora, además de castillo y fortaleza, dice que Dios es refugio. Refugio es el lugar donde sentimos una protección que, dado que nos ama, dado que tiene un plan para nosotros, nos puede proteger según su plan perfecto, como David fue protegido en muchas ocasiones. Dice el versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esta frase la dijo el Señor Jesús antes de morir, exactamente, en Lucas 23:46, antes de que Jesús entregara su espíritu, dijo, a Dios en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, repitió Jesús una frase de David. Está en Salmo 31:5. Cuando David dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, es una dedicación y consagración absoluta, como decir, si puedo vivir o voy a morir, encomiendo mi espíritu a ti. Lo más importante no es el dolor o la aflicción que me rodea, aunque me está agobiando, pero lo más importante es que mi espíritu esté encomendado a ti. Entonces ahí hablamos siempre de una consagración constante, de una consagración permanente que necesitamos. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Incluye la idea de redención. Recordamos que redimir es comprar. Cuando los judíos tenían la pérdida de un ser querido o un varón o un grupo de varones, ese terreno quedaba desprotegido. Lo vemos mucho en el libro de Ruth. Y dice la palabra del Señor que alguien con poder económico compraba el terreno para que siguiera siendo productivo y podía redimir o comprar a las personas para que no estuvieran en la indigencia, para que no se perdieran. Esa es la idea de un Goel o un redentor. Y dice aquí, tú me has redimido. Y David conoce el contexto y finalmente reconoce que Dios le redimió. Dios le compró, le protegió para que no quedara sin valor, para que no quedara sin futuro. Y esa redención también se traduce en el Nuevo Testamento como la salvación que el Señor nos ha dado. Y dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios es de verdad, o sea, siempre está cercano a lo real, cercano a lo genuino, cercano a lo valioso, cercano a lo permanente. Lo más elevado que podemos pensar nosotros es la verdad. Y Dios es verdad. Tanto el Nuevo Testamento también dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice, tú eres Dios de verdad. Nosotros podemos entonces suplicar siempre la ayuda de Dios, recordando que hay dos resultados de confiar. Hay una certeza y una liberación. Cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, cuando estamos sintiéndonos afligidos, agobiados, tenemos que confiar en Dios. Dios puede llevarnos adelante, en su mano está nuestra vida. La situación es muy difícil, quizás inmanejable para nosotros, nos rebasa. Sin embargo, Dios en su misericordia puede hacer que nos libre o que tenga un propósito distinto. Entonces, por eso tenemos confianza. También la petición siempre es que Dios nos escuche. Y siempre recordamos aquí, Dios siempre nos escucha. No hay un momento o un punto en que Dios no escuche, salvo que nos apartemos de su palabra y entonces pues ya como inconversos no podamos clamar al Señor por las cosas que necesitamos. Pero mientras estamos en su camino, Dios siempre nos está escuchando. Entonces hay una seguridad, también hay una salvación o una liberación o protección para nosotros. En las situaciones que enfrentamos, la violencia que nos rodea, el peligro de enfermedad terrible que tenemos alrededor, pues ahí tenemos una petición, que Dios nos libre y es la petición constante realmente que tenemos. Reconocer fortaleza y protección en el Señor porque tiene un carácter como guía. Decirle al Señor, guíame en lo que estoy pasando. Yo te pido que me enseñes, que me puedas guiar en una madurez, a una fe más madura, a una fe más perfecta, porque realmente tú me vas a guiar en esto que está pasando. Y esa guía, entonces nosotros tenemos que cambiar. Si el guía nos da una instrucción, tenemos que atender esa instrucción. El gran error es que haya un buen guía y que no sigamos la instrucción. Y de ahí tenemos muchas consecuencias. Pero Dios es un guía perfecto y siempre le podemos decir, guíame, Señor, cámbiame. ¿Qué quieres cambiar de mí? ¿Qué quieres hacer en mi corazón para que yo te pueda seguir? Ahí que recordamos que hay una intención destructiva alrededor nuestro, ya no la guerra que enfrentó David o la enemistad con Saúl o con Absalón, pero sí tenemos muchas intenciones destructivas alrededor. Personas que nos pueden odiar, que pueden tratar de robarnos, tratar de despojarnos, que tratan de dañarnos por muchas formas. Entonces nosotros le decimos al Señor, cualquier intención destructiva, cualquier red que tiendan para atraparme, yo te pido que tú me libres. Y de veras Dios nos libra quizás más ocasiones de las que estamos conscientes. Dios nos libra por su amor, nos libra porque Él ve lo que nosotros no vemos. Por eso decimos, Él es para nosotros el que ve perfectamente las cosas. No lo que yo veo, sino lo que Dios ve. Es lo que tenemos que llegar a un punto de madurez. La prioridad espiritual es la redención. Recordamos, no es tanto el problema que tenemos alrededor, sino que nuestra alma esté con el Señor. Por eso siempre le decimos a la gente que pasa crisis, que esté en comunión con Dios, que pues revise la relación que tiene con el Señor y que no se aparte de la fe, que no se aparte del cristianismo en nuestro caso.
Hay una segunda expresión de confianza, son 4 que vemos en el Salmo 31, y la segunda es gozo. Salmo 31, del 6 al 13, es un gozo que expresó David de la siguiente manera. El versículo 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Entonces David describe a las personas que esperan en algo vano. ¿Cuántas personas tienen una esperanza en situaciones que no libran? Diríamos la idolatría, personas que no tienen el poder para hacer las cosas, o a veces situaciones que no tienen un fondo. Muchas personas, por la facilidad que se tiene de esas ilusiones, llegan a confiar en ellas, pero esa ilusión va a acabar. Nosotros no podemos tener una confianza en vanidades ilusorias, confiamos en Dios. Por eso David ve aquí una idea de oposición. Dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. O sea, descalifica a los que él sabía que tenían una confianza vana en cualquier objeto, cualquier divinidad, cualquier circunstancia que no es Dios. Para nosotros la confianza siempre es Dios. Dice: mas yo en Jehová he esperado. O sea, nuevamente una idea de oposición. Mas yo en Jehová he esperado. O sea, no estoy con la vanidad ilusoria de los que me rodean. Yo espero en Jehová. Hay una fe y una convicción ahí, y califica como una confianza vana a quienes tienen pues ese tipo de fe en lo que no les puede librar. 31:7 dice, describe el gozo: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Entonces, la noción del gozo es determinante para ser librados de una crisis. Dios nos llena de gozo. El gozo del Señor no es una alegría superficial, no es una alegría absurda, es un gozo porque tenemos comunión con Él. Con Él dice: me gozo y me alegraré en tu misericordia. Nuevamente David ya no se goza en lo que él era, en sus habilidades o en sus logros o en otras cosas o personas, se goza en Dios. Se alegra en la misericordia de Dios. Dios siempre tiene misericordia de los creyentes. Entonces David dice: por eso me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Ahí describe que Dios sí conoce cómo hemos sufrido. Finalmente no le es ajeno nuestro momento de aflicción, momento de mucho sufrimiento. Dice: has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Describe de manera un poco más amplia cómo Dios conoce nuestra alma, la parte más profunda nuestra. Decíamos el yo o intelecto, sentimientos y voluntad que manejan algunos. Ahí hablamos entonces del alma, lo más profundo del ser, el yo verdadero. Ahí Dios ha conocido la angustia de David. David tuvo situaciones muy difíciles que incluso hay veces que ni siquiera los que lo rodeaban conocían. Pasa con todos los seres humanos, que nuestra alma está tan recóndita, está tan escondida que realmente la gente no ve lo que hay en el alma, pero Dios sí la ve. Dios ve nuestra alma y dice: has conocido mi alma en las angustias. Un sufrimiento extremo que Dios conocía perfectamente. 31:8 dice: no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Entonces aquí hablamos otra vez de la victoria, una protección que da victoria. ¿Cuántos enemigos tuvo David? Pues son incontables tal vez, ¿no? Si hablamos de personas, si hablamos de eventos, también son muchos eventos en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, pero Dios protegió a David muchas veces. Le protegió de la muerte, le protegió de enemigos, le protegió de situaciones que lo rebasaban también. Y dice: tú no me entregaste en mano del enemigo. Los adversarios siempre van a existir. Hay gente que tiene odio, hay gente que descalifica, hay gente que menosprecia. Y en el caso de David le pasó en muchas ocasiones. Y decía: tú no me entregaste en mano del enemigo. Cuando David enfrentaba guerras, sabía que los enemigos podían acabar con él. No era una situación de una perfecta seguridad, salvo la protección de Dios, la preparación que David tenía, la fuerza que Dios le dio en lo militar. Son así recursos muy especiales, pero estaba en riesgo. Podía también ser entregado en manos de los enemigos. Sin embargo, en la fidelidad que David tuvo en mucha parte de su vida, en gran parte de su vida, el ser fiel a Dios, Dios nunca lo entregó en manos de sus enemigos. Dios siempre lo protegió, y eso es una protección muy, muy especial. Poner los pies en lugar espacioso habla de una seguridad, una certeza y una comodidad, un confort después de estar enfrentando la adversidad. Lugar espacioso es un lugar seguro, no es un lugar escaso, no es un lugar donde no se pueda tener seguridad. 41:9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también y mi cuerpo. Entonces describe la angustia. Un creyente pasa por angustias. En el caso de David, nuevamente usa la frase: ten misericordia de mí, oh Jehová. Tal vez podamos aprender en nuestra oración cotidiana a decirle: Señor, ten misericordia de mí.
Realmente estoy pasando situaciones muy difíciles y hay ocasiones en que tengo que clamar de esta manera. Y estoy en angustia. Recordamos que una angustia es un sufrimiento extremo. No era un problema leve, era un sufrimiento extremo. David pasó la misma angustia que pasamos todos los seres humanos y decía, estoy en angustia y te pido que tengas misericordia de mí. Describe de una manera mucho más gráfica en esa poesía que él siempre manejaba, se han consumido de tristeza mis ojos. O sea, realmente había estado llorando, había estado en una aflicción muy fuerte. Es parte de la vida, el hecho de sufrir, el hecho de que hablamos ahora del duelo y hablamos del dolor tan fuerte que tenemos, y de veras la tristeza está en nuestros ojos, en la expresión, en el llanto también. Bueno, en esa parte de la vida que tenemos también Dios nos puede sacar adelante. Podemos llorar, podemos reconocer que estamos sufriendo, pero Dios nos puede librar en el tiempo, en la manera que Él quiera. Dice, mi alma también mi cuerpo. O sea, se ha consumido mis ojos por la tristeza y mi alma. Nuevamente, el yo en lo más profundo parece que se consume. Se está acabando la persona por la aflicción, por el dolor, por la violencia que le rodea. Dice, y mi cuerpo, o sea, era una parte emocional y una parte física. La parte de la enfermedad, la parte emocional tiene mucho que ver. Realmente hay un decaimiento, hay una situación de aflicción que está pues dando lugar a una afectación muy a lo interno del ser humano, pero también físicamente vienen las consecuencias de esas aflicciones, que pues muchas veces los médicos más explican, ¿no? El estar en angustia, el sentirse con muchos cambios orgánicos por la aflicción que estamos viviendo. 31:10 dice que hay una debilidad, porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Describe la debilidad como una aflicción y una tristeza como consecuencia de un pecado. En este punto decimos, no siempre hay sufrimiento por pecado. En este caso hay una parte de pecado que David reconoce. Y dice, hay en medio de la aflicción que estoy sufriendo, de los enemigos que me rodean, también yo mismo me voy desgastando de dolor y mis años de suspirar. Entonces, cuando habla ahí de una situación, digamos, de un tiempo muy extendido, porque dice, mi vida se va gastando de dolor. O sea, la angustia a veces no es breve, no es momentánea. Quisiéramos que fuera breve, quisiéramos que fuera quizás de un día o dos o unos minutos, pero puede ser parte de los años incluso de nuestra vida. Diferentes aflicciones. Cuando dice mi vida se va gastando dolor, entonces este hombre que alababa, este hombre que tenía en lo militar tantas habilidades como poeta, como músico, como rey, bueno, tenía también un sentimiento de que su vida se estaba acabando a causa de un dolor muy intenso. Los dolores son parte de la vida y nos tienen que llevar a fortalecernos y a crecer. Y dice, y mis años en suspirar. Nuevamente habla de años, ¿verdad? Vida y años, un tiempo prolongado de aflicción. Y dice, mis años se están gastando y yo estoy suspirando. Recordamos que el suspirar es un sentimiento de como una reacción química, una reacción física también que tenemos de enfrentar un dolor, enfrentar una situación de mucha aflicción. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Ahí involucra la palabra iniquidad, que es pecado. Realmente tenemos aquí que reconocer, siempre el pecado nos va a debilitar. El pecado parece muy agradable, parece pues muy a nuestros sentidos atractivo, pero finalmente nos va a acabar. Todo pecado acaba con nosotros. Tenemos que arrepentirnos y buscar al Señor. Y dice entonces, mis fuerzas se agotan a causa de iniquidad. Entonces ya sentía que su fuerza se estaba acabando. Recordamos que era un hombre muy fuerte, ¿no? Desde que a los 16 o 17 años mató al gigante Goliat. Toda su vida físicamente fue muy fuerte David, hasta que llegó a la vejez. Pero dice, esta angustia es tan fuerte que mis fuerzas se están acabando por mi iniquidad. Reconocer el pecado. Nosotros todos tenemos que reconocer en qué hemos pecado delante de Dios y arrepentirnos. Decimos, la gran lección de David es arrepentirse, apartarse del pecado que está señalándose y bueno, cambiar la forma de vivir. Y mis huesos se van consumidos. Entonces habla de un efecto físico mucho más fuerte también. Literalmente los huesos se consumen a causa del pecado y a causa de la aflicción extrema. Entonces estaba David en una condición posiblemente un poco comparada con Job, que estuvo ese tiempo de prueba tan fuerte en lo físico, en las cuestiones de enfermedad, pero David ahora no es por una enfermedad, sino por la situación del pecado y la aflicción que le rodeaba por la violencia que estaba enfrentando constantemente. 31:11 dice, una impresión, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Esto es como hay una burla y un rechazo.
Es muy descriptiva la idea de David aquí, cómo hay adversarios que se burlan y lo rechazan. Dice, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Recordamos la palabra oprobio. Es reprobación, es burla y es rechazo. Entonces, los enemigos de David lo menospreciaban. Aunque era un hombre fuerte en el tiempo de su juventud, fue muy fuerte como militar, finalmente los enemigos lo menospreciaban. Hay gente que odia, hay gente que menosprecia, que descalifica y dice, todos mis enemigos me están haciendo causa de oprobio. No dice algún enemigo o varios, dice ni siquiera muchos, dice todos mis enemigos. Entonces sí hay una enemistad con personas por diferencias que tenemos en muchas circunstancias, pero esos enemigos se están reprobando y están llevando a una situación de oprobio a David. Se burlan de él. Pero no nada más los enemigos, también los más cercanos o conocidos, dice, mis vecinos también y de mis conocidos soy un horror. Entonces, esto habla que personas cercanas llegan a rechazarnos. Cuando estamos pasando una situación de crisis muy fuerte, quizás estamos pasando una circunstancia pues totalmente inesperada o que nos rebasa en muchas situaciones, hay personas que lejos de ayudar o acercarse, se apartan. Los adversarios, por supuesto que lo hacen, pero también los vecinos y los conocidos, dice, mis vecinos, de ellos también soy causa de oprobio, porque es la idea que continúa aquí. Soy causa de oprobio de mis enemigos, pero también de mis vecinos. Y horror de mis conocidos, o sea, mis conocidos me ven y tienen un sentimiento de horror. Sienten una impresión desagradable totalmente cuando me ven. No dice David por qué. Sí, fue una cuestión física, una cuestión de guerra, una cuestión familiar. Dice, mis conocidos me ven como con horror y los que me ven fuera huyen de mí. Cuando alguien evita a una persona, no quiere tener contacto, no quiere saber de él, no quiere tener contacto con su necesidad. Y dice que muchas personas nos llegan a evitar. Y David pasó la situación de que los enemigos lo estaban odiando y las personas conocidas o cercanas lo estaban evitando. No querían estar con él. Dice un poco más el versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Ahí habla entonces del olvido, que es una reacción de desapego total. Olvidarse de alguien es llegar a un desapego, dejar de amar. Dice David, he sido olvidado de su corazón. Finalmente, estas personas que se refiere más a los vecinos y a los conocidos que a los adversarios. Dice, estos amigos y conocidos cercanos me han olvidado. He sido olvidado de su corazón, nuevamente la parte más profunda del ser humano. Del interior de estos que eran mis amigos y mis conocidos, me están olvidando. Y esto pasa en muchas situaciones, pasa en circunstancias de un sufrimiento muy largo, de una situación que enfrentamos que es verdaderamente sorprendente para los demás. Dice, me están olvidando. He sido olvidado como un muerto. Entendemos que cuando alguien muere termina la relación física, no termina la relación espiritual, pero la persona que muere ya no tenemos contacto con ella como lo teníamos. Ya no hay esa cercanía, ya no hay ese diálogo, ya no hay esa importancia que se le puede dar. Dice, me han olvidado del corazón. Habla de un sentimiento muy profundo y dice como un muerto. O sea, me están viendo como si ya no tuviera vida. Realmente me ven como si no tuviera vida. He venido a ser como un vaso quebrado. Habla de un quebrantamiento, David. Que un vaso quebrado, dice ahí, o sea, no sirve para nada ya, finalmente no. Los vasos que se usaban en el contexto de David, cuando se rompían, ya no tienen utilidad. Ya no tienen utilidad, pero el quebrantamiento de que nosotros derivamos de esta idea, a veces nos sentimos así como literalmente rotos, como fracturados, no solamente físicamente, sino emocional o espiritualmente. Llegamos a sentirnos muy, muy quebrantados. Y David decía, estoy así porque los que eran mis amigos y conocidos me han olvidado. Dice el versículo 13 que hay una calumnia. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Este versículo explica un poco la circunstancia que está enfrentando David. Hay una mentira destructiva alrededor. Posiblemente mucho en el tiempo de Saúl cuando perseguía a David o las ocasiones en que en el reino de David fue quitado por situaciones familiares pues muy dramáticas que mencionábamos la semana pasada realmente, ¿no? Dice, oigo la calumnia de muchos. Finalmente la calumnia es una mentira destructiva, es algo que no es cierto, pero tiene el deseo de destruir, de decir que se hizo algo malo, que se es perverso, que se tiene una maldad muy grande y dice, es una calumnia. Finalmente, cuando enfrentamos calumnias, tenemos que aprender a no hacer caso. Siempre decimos, lo importante de la calumnia es que sea falsa. Lo triste es que cuando la calumnia no es calumnia, cuando es una acusación, un testimonio de que hemos hecho mal, entonces estamos mal delante de Dios. Pero David, en ese punto de su vida decía, es una calumnia. Esto malo que dicen de mí, esto perverso que dicen de mí, es totalmente falso. Y entonces la consecuencia emocional es, dice, el miedo me asalta por todas partes. Entonces David tenía mucho miedo.
por las calumnias que lo estaban rodeando. Esas mentiras que decían de él, destructivas, totalmente falsas para acabar con su vida, dice, me están produciendo un gran miedo. Entonces nosotros también como creyentes tenemos miedo. Hay ocasiones en que tenemos miedo y no es un miedo leve o un miedo muy manejable. Dice, el miedo me asalta. Literalmente habla de una violencia con la que ese miedo llegaba a su corazón, dice, y es por todas partes. Hay una abundancia de miedo, hay una reacción exagerada, una reacción absoluta al riesgo de la calumnia que lo rodeaba. Dice, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. O sea, estas personas que calumnian tienen el deseo de consultar y de acabar con la vida de David. De hecho, consultar es una situación ya de mucha apego con una idea, en este caso destructiva, de acabar con la vida de David. Dice, están consultando, están ideando quitarme la vida. Entonces, David se ve que lo quieren matar por esas calumnias que estaban diciendo de él. Entonces, aquí tenemos mucho en la doctrina de la calumnia, que puede ser muy destructiva, que puede acabar con la vida, que puede acabar con todo lo que nosotros hacemos. Por eso siempre decimos, cuando alguien dice una acusación contra alguien más, se tiene que comprobar. No nada más creer porque una persona dice, ¿no? De hecho, el Nuevo Testamento dice que sea por boca de 2 o 3 testigos cualquier situación de gravedad en nuestra conducta, no nada más porque alguien dice. Eso es una calumnia. Tiene que comprobarse. Y tiene que haber las personas implicadas para ver que algo es verdadero. Pero cuando es una calumnia, sencillamente hay que desecharla. Que no nos afecte, pero emocionalmente sí nos afecta cuando nos calumnian. ¿Cuál es la trascendencia del gozo? Discernir las falsas ilusiones. Nosotros no estamos con una ilusión falsa de idolatría o de personas o de recursos que no tienen el fondo para llevarnos adelante. Confiamos en Dios. Nuestra gran confianza es en Dios. Y siempre que tengamos el motivo de gozo por la compasión de Dios, me gozo por la misericordia de Dios. No me gozo por facultades personales o por recursos materiales o por otras situaciones que tienen otro valor muy diverso, muy distinto comparado con lo que es Dios. Pero mi gozo siempre está en la compasión de Dios. Usted como creyente, gócese por la compasión de Dios. Dios tiene compasión de usted siempre. Siempre, siempre. No nos evita el dolor de inmediato o no lo evita en alguna situación eventual, pero cuando Dios ve nuestro dolor y nuestra aflicción, tiene compasión de nosotros y tiene un propósito y Él sabe de los sufrimientos extremos que todos tenemos. Dios conoce nuestro sufrimiento. La evidencia que David tenía es que lo protegió a sus enemigos, lo llevó a lugares de alta seguridad. El castillo que decíamos, la roca, la fortaleza. Entonces Dios nos protege y decirle al Señor, llévame, protégeme y llévame donde tú quieres. Donde me puedas librar de mis enemigos, me puedas librar del peligro que me está rodeando, me libres de los motivos del miedo que tengo ahora. Yo te pido que me lleves a un lugar de espaciosa seguridad. Y la petición siempre es que en medio de la gran aflicción, en medio del desaliento que tenemos, Dios nos vuelva a dar fortaleza para seguir adelante. Nuestro deseo es salir adelante. Y el deseo también que tenemos es que a la gente que amamos salga adelante por la misericordia de Dios. Las razones de este gozo es que a veces nosotros nos sentimos disminuidos por el sufrimiento y la tristeza. No le demos lugar tanto. Sí sufrimos y estamos tristes, pero que no se vuelva algo crónico, algo destructivo. Que el gozo del Señor nos devuelva la fortaleza y la alegría de seguir adelante, ¿no? El debilitamiento extremo es personal y tenemos que entonces seguir adelante en medio de este debilitamiento. Mientras Dios nos dé vida, podemos continuar adelante. Que nos dé sabiduría para vivir. Las reacciones que tenemos, los adversarios se burlan, la gente que nos conoce nos trata de evitar, nos han olvidado, como si hubiéramos muerto ya, bueno, pues entonces no tenemos que afectarnos por eso, hay que seguir adelante. Siempre hay gente que sí nos ama, hay gente que sí le importamos y hay gente que sí tiene un sentimiento positivo hacia nosotros. El olvido del corazón de esas personas, desplazarle es, decíamos, el desapego y por eso David se sentía totalmente quebrantado. Nosotros tenemos que superar el desapego y buscar nuevas relaciones con Dios y con la gente que nos puede rodear en el futuro. Las agresiones tienen ahí pues el intento de matar, es un intento totalmente homicida y sentimos miedo por esas situaciones. Las calumnias que nos rodean, bueno, vamos a manejarlas siempre con la verdad. Que cuando haya una acusación contra nosotros, la tengamos que comprobar. Porque todos podemos ser víctimas de calumnias. Hay una tercera expresión de confianza, que es clamor. Salmo 31, del 14 al 18. Dice el versículo 14, mas yo confío en ti, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Cambia ya la idea de David de su dolor tan intenso, de la aflicción que lo llevaba a estar clamando y suspirando y llorando. Y ahora dice, yo confío en ti, Señor. Yo tengo una confianza en ti. Sé que lo que me rodea es muy grande, sé que es muy destructivo, sé que no puedo manejarlo solo, pero yo confío en ti y tú eres mi Dios. Entonces ahí habla mucho de orar y confiar. Orar y confiar con el Señor, decir, tú eres mi Dios, habla de esa comunión.
Habla de ese lugar que tiene Dios en la vida de los creyentes. El lugar principal en la vida de un creyente lo tiene Dios. El lugar más elevado en nuestro corazón, en los afectos, en las estimaciones que tenemos siempre, lo tiene Dios para nosotros. Dice el versículo 15, hablando de los tiempos: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces, David, ya que confía en Dios porque es su Dios, dice, es personal la expresión, tú eres mi Dios. David empieza a reconocer, dice, en tu mano están mis tiempos. Y la palabra plural aquí es mi vida. Desde que nací hasta el día que tú me permitas morir o que tú dispongas que muera, todos mis tiempos están en tus manos, Señor. La vida total, todas las etapas de mi vida están en tus manos. Yo te pido que tú hagas exactamente lo que quieres porque mi vida te pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Nuevamente, David tiene el sentimiento hacia los enemigos y perseguidores. Recordamos eso, los enemigos son adversarios, los perseguidores son gente que se acerca para lastimar. Entonces David tenía esos enemigos muy cercanos y Dios le puede librar. Finalmente es una noción de los creyentes pedirle al Señor, líbrame de la gente que son mis enemigos o mis adversarios y perseguidores. Versículo 16 dice, el rostro, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. El rostro de Dios habla entonces de un brillo de la gloria de Dios en la vida de David. Decía David, de esa tristeza, de ese duelo que tengo, de esa idea como de que he muerto y aún no he muerto, pero mis enemigos me ven así, o mis conocidos me han desplazado su corazón, yo te pido que tú hagas brillar tu rostro sobre mí. ¿Cuál es el brillo del rostro de Dios? Pues el brillo eterno, el brillo infinito de su divinidad. Entonces, cuando dice que el rostro de Dios resplandezca sobre su siervo, pide que la gloria de Dios se vea en la vida de él. Eso es muy profundo, porque realmente David era un siervo de Dios. No dice este militar o este rey o este hombre poeta tan creativo o con tantas habilidades, dice este siervo, que tu rostro brille sobre tu siervo, haz resplandecer tu rostro. Entonces la gloria de Dios iba a librar a David, le iba a dar entonces una nueva dimensión de las cosas y poder ver de una manera cómo el Señor le podía aprobar y le llevó adelante hasta llegar a la vejez, literalmente, en el caso de David. Sálvame por tu misericordia. Habla nuevamente de ese sentimiento de temor que tenía por la enemistad que le rodeaba, las calumnias que lo rodeaban. Decía, sálvame por tu misericordia. O sea, la salvación y el amor de Dios son inseparables. Nos salva porque nos ama, nos salva porque tiene misericordia de nosotros. Versículo 17 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. La idea de vergüenza, decíamos, es una falta de honor o perder el honor. David siempre fue un hombre de honor. Cuando no falló y no andaba en pecados graves, decía, yo quiero el honor delante de Dios. Quiero ser honorable. Quiero ser un joven honorable. Quiero ser un hombre honorable, un seguidor de un rey honorable o un anciano honorable. Y bueno, cuando David era honorable, Dios le bendijo y había una consagración total. Pero dice que no se halló avergonzado. O sea, que no pierda mi honor por el pecado personal o por la violencia que me rodea. Que no llegue a una falta de honor porque estoy en medio de mucha violencia. Y dice, ya que te he invocado. ¿Por qué no voy a ser avergonzado? Porque te estoy invocando. Siempre invocar, siempre clamar, siempre orar. Una vida constante de oración es lo que nos define aquí para David y para los creyentes. Dice, sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. Habla del destino de los pecadores. Los impíos pueden ser la gente sin piedad, en nuestro español, ¿no? La gente sin fe. La gente que se comporta como que no tiene fe, definitivamente, o inconversos o personas que no entienden la comunión con Dios. Esas personas, dice, que sean avergonzadas. Ahí es interesante que David dice, no sea yo avergonzado, que sean avergonzados los impíos. Los que se han apartado, los que no están en el camino del Señor, tengan la vergüenza porque haya confusión y debilidad en sus situaciones que planean, porque son situaciones totalmente carnales, totalmente destructivas, ¿no? Y dice que los impíos estén en el Seol, mudos. Recordamos que la palabra Seol es hebrea, es el lugar de los muertos, el destino de las almas de las personas que están muriendo sin una comunión con Dios. Porque en el Antiguo Testamento se pensaba que estaban en el seno de Abraham para los judíos, así como una protección por Abraham. En el Nuevo Testamento Jesús lo cambió al paraíso, donde los que mueren en Jesús no están en un Seol. El Nuevo Testamento le llama Hades. Ahora están los que mueren en el Señor, pues en el paraíso, gozando un poco la presencia de Jesús y gozando un lugar precioso, esperando el día del juicio. Pero los que mueren sin el Señor están en el Hades todavía, ¿no? Están en un lugar de espera que no es el infierno. Siempre decimos, este es el estado intermedio. Cuando la gente muere en este momento que todavía no nos juzga Dios, vamos a estar esperando en un lugar muy lindo los creyentes y en un lugar no tan lindo los no creyentes. El paraíso y el Hades.
Son dos descripciones ahí. Dice, versículo 18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Aquí David describe esas calumnias que dicen en los versículos anteriores, ¿cómo eran? Dice, enmudezcan los labios mentirosos. O sea, son tan mentirosos que yo te pido que enmudezcan, que ya se queden mudos. Finalmente, es una cuestión también un poco metafórica, como de pedir que se callen ya. Porque hay tantas mentiras que tratan de dañar, de destruir, de, como dice aquí, descalificar. Y bueno, hablan cosas duras contra el justo. Entonces, estas personas que no tienen a Dios en su corazón, hablan cosas duras contra David. Hablaban cosas muy fuertes, estaban reprobándole, acusándole de cosas graves cuando no las había cometido. Y dice, con esto tienen soberbia y menosprecio. ¿Cómo es esa calumnia de los mentirosos que hablan cosas duras? Soberbia y menosprecio. Las personas que calumnian son muy soberbias, personas que se sienten así como muy elevados, muy superiores a los demás, sienten que hay una altivez en su corazón y menosprecian a los demás. Menospreciaban a un hombre que cuando estuvo bien con Dios no tenía por qué ser menospreciado, como un joven militar o como un joven en la corte del rey o un joven rey, no tenía por qué menospreciarle. Sin embargo, lo menospreciaban con soberbia. ¿Qué aprendemos de este clamor con el Señor? Aprendemos que nuestra certeza está en el cuidado de Dios. Dios siempre nos cuida, es una certeza. Hay situaciones muy difíciles que enfrentamos y posiblemente vamos a enfrentar, pero Dios siempre nos está cuidando. Hay una evidencia del cuidado de Dios. Tenemos una relación muy cercana y le decimos, tú eres mi Dios. Tú eres mi fortaleza, te pido misericordia, te pido que me dirijas y tú eres el Señor que me puede sacar adelante. La decisión es que nuestra vida está diseñada por Dios y ese diseño se cumpla. Decirle que nos libre de adversarios y personas violentas o mentirosas, calumniadoras. Si usted tiene gente que está con violencia y calumnia en contra de usted, ore al Señor. Pídale que le libre porque es muy común la situación que estamos viendo ahí. El cambio es por la gloria de Dios, no es un cambio personal que nosotros podamos de manera muy propia librarnos o salir adelante. Tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, pero la fortaleza y la decisión viene de lo alto, viene de Dios. Por la gloria de Dios que brille en nosotros. Es una petición muy bella decirle al Señor, te pido que tu gloria brille en mí. Nos rescata. Su corazón está cercano a nuestra miseria. Decíamos en ese concepto de la palabra misericordia, Dios nos rescata en muchas ocasiones. Finalmente, de veras, vamos a notarlo y pedirle discernimiento al Señor. Déjame ver cuántas veces me has librado, cuántas veces me libras de cosas que ni siquiera sé, que tengo alrededor, o no me doy cuenta o no las conozco, pero tú me libras. Y aquellas que sí conozco y que me están causando aflicción, te pido que me libres según tu voluntad. Que pueda cumplirse en mi vida tu plan perfecto, que no se mueva la voluntad perfecta tuya de mi vida. Que nos libre de la vergüenza, recordemos perder el honor, en nuestro caso por el pecado. En nuestro caso, por la violencia que nos rodea, clamamos a Dios. Y como clamamos, entonces la confusión va a ser para los inconversos finalmente, ¿no? Para los que no conocen al Señor. Hay un destino de que van a estar distantes. Por eso es tan importante que el creyente esté cerca del Señor. Aunque pasen situaciones muy difíciles, estamos cerca del Señor y queremos seguir cerca del Señor. Contra la mentira, pues que dejen de hablar, ¿no? Es la petición, igual que la casa de David, pero finalmente nosotros tenemos que superar. Si alguien miente en contra de nosotros, tiene alguna calumnia, seguimos adelante. Porque a veces nos desalienta mucho. Hay quienes se desalientan mucho, decíamos mucho, hay personas que lo que se dice de ellos, quienes se mueven mucho por lo que se habla, por lo que se dice o se escucha, se sienten muy desalentados. Y dicen, hablaron de mí, me calumniaron. Decimos, siga adelante. Si no es cierto lo que están diciendo, usted siga adelante. No tiene por qué afectarse. Posiblemente los que calumnian lo van a seguir haciendo, porque en su corazón tienen esa maldad. Pero si nos están calumniando, tenemos que seguir adelante. Y la bendición de la calumnia es que cuando se muestra que era falso, se puede seguir adelante. David siguió adelante cuando estaba bien delante del Señor. Cuando eran calumnias, entonces nosotros también tenemos el mismo proceso. Si hay una calumnia, tenemos que seguir adelante. Porque, perdón, son personas con presunción extrema, gente muy altiva, muy soberbia y muy injusta. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante. Hay una cuarta expresión de la confianza que David muestra en Salmo 31 y es gratitud. Salmo 31 del 19 al 24. La cuarta expresión es esa gratitud. Dice el versículo 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces, después de que David disertó en este clamor intenso por el sufrimiento que tenía de aflicción, de violencia, de calumnias, dice, cuán grande es tu bondad. O sea, qué bueno eres tú, Dios. ¿Cómo describimos la bondad de Dios? Pues es infinita, ¿no? Es uno de los atributos así
enormes del Señor que siempre muestra con nosotros, con los creyentes. Y dice, cuán grande es esa bondad. O sea, David alaba al Señor y describe como muy grande esa bondad. Y dice, esta bondad se muestra en que guardas a los que te temen. O sea, a los creyentes en ese contexto eran los judíos. David como judío fue protegido por Dios en ese punto, ¿no? Dios protege a los suyos. Dice, has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Entonces, la bondad de Dios es muy grande, pero también es muy evidente. Porque dice, es muy grande, Señor, pero la has mostrado a los que esperan en ti. Por eso es determinante ser gente fiel. La gente que espera, la gente que permanece, la gente que no se aparta del camino. Puede ser muy bendecida y bueno, esa bondad de Dios va a ser evidente delante de los hijos de los hombres. La gente ve la bondad de Dios en nosotros, aunque no conozcan del Señor, porque viste los hijos de los hombres como inconversos, en este caso. Entonces, los hijos de los hombres van a ver la bondad en David. ¿En cuántas ocasiones vieron la bondad de Dios como militar, como parte de una corte, como parte de un reino, como una persona al frente de un país? Bueno, la bondad de Dios se mostró mucho en David. Y David decía, esta bondad es evidente delante de los demás. Versículo 20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Entonces sigue describiendo cómo Dios protege, cómo Dios guarda, cómo Dios libra a los que son víctimas de violencia. Dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás. O sea, Dios mismo es quien protege. Además de que tiene ese tabernáculo, esa comunión con nosotros, Dios mismo es la roca y es quien nos esconde. En tu presencia, en ese secreto de tu presencia, dice el texto literalmente, los esconderás de la conspiración del hombre. Entonces la conspiración es un acuerdo para destruir. Es un acuerdo destructivo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces conspiraron contra David? Pues muchas. Sin embargo, David decía, si yo estoy en justicia delante de ti, me vas a librar de la conspiración de los hombres. Me vas a librar de esos destructivos hombres o militares o ejércitos que me tratan de acabar. Los pondrás en un tabernáculo. Nuevamente habla ahí de la protección de Dios a cubierto de la contención de lenguas. ¿De qué protege Dios? De la lengua contenciosa, o sea, de la violencia. No nada más calumnia, que es así como descalificar, sino que violencia. ¿Cuántas amenazas escuchó David? Lo amenazaron en muchas ocasiones, ¿no? Y dice aquí, me vas a cubrir de gente que es contenciosa con la lengua, gente que trata de dañar con la lengua, con lo que habla, con lo que dice, me vas a proteger. Eso es muy descriptivo y muy real en la vida de David, ¿no? Dice el versículo 21, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Entonces, aquí, bendecir al Señor, recordamos siempre, es un clamor de alabanza. Cuando Dios nos bendice, Él cambia las cosas, Él determina. Nosotros no cambiamos ni determinamos, nada más alabamos. Cuando yo bendigo al Señor, estoy alabando. No puedo hacer nada para bendecir a Dios en el sentido de hacer algo por Él, que cambie las circunstancias de Dios, es todo lo contrario. Él sí cambia las circunstancias, por eso bendice muy diferente. Decimos, cuando Dios bendice, es con su palabra y cambia. Cuando nosotros bendecimos, nada más es una alabanza, es un reconocimiento, pero es parte de nuestra vida, es parte de lo que tenemos que hacer. David era un hombre que alababa a Dios constantemente y decía, bendito sea Jehová, bendito sea Dios. Yo exalto a Dios después de la situación que enfrento, la falta de compasión, el olvido, la aflicción tan grande, yo bendigo a Dios porque Dios es bueno. Has hecho maravillosa tu misericordia para conmigo, eso ha fortificado. Entonces, nuevamente habla aquí de la misericordia. Está en todo el Salmo 31, la misericordia de Dios, y dice, has hecho maravillosa esta misericordia. Sorprendente, muy buena, deleitosa. Entonces, así es la misericordia de Dios para los creyentes. David lo experimentó y lo expresó de una manera muy poética. Y dice, has hecho esa misericordia evidente en medio de una ciudad fortificada para conmigo. Entonces, habla otra vez de la protección perfecta de Dios para él. Se sentía en una ciudad fortificada. No una fortaleza nada más o un castillo, una ciudad fortificada. Es mucho más grande aquí la descripción. Dice David, estoy como en medio de una ciudad que está fortificada por todos lados, la cual no puede ser violentada por los enemigos. En esa ciudad fortificada me siento protegido por Dios. Yo estoy protegido por Dios. Versículo 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Entonces aquí habla de esta premura, es un apresuramiento. Cuando viene la aflicción, a veces nos apresuramos a reaccionar.
Pensamos que Dios no está con nosotros, que nos está reprobando, que nos está disciplinando, cuando ni siquiera hemos hecho un pecado, así para que Dios nos discipline, ¿no? En este caso, David no estaba en la condición de pecado en la que estuvo en algunas ocasiones. Dice aquí, yo estaba apresurado. En mi premura dije, cortado soy delante de tus ojos. O sea, Dios me está reprobando. Dios me corta de la comunión, me corta de la bendición, me corta de la vida. David se sintió así, en ese apresuramiento que a veces tenemos todos, ¿no? Cuando reaccionamos de una manera muy apresurada, muy violenta, y dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando te clamaba. Entonces, otra vez una idea de oposición, pero tú oíste la voz de mis ruegos. O sea, yo me sentía reprobado, estaba apresurado, sintiendo que me estabas cortando de tu camino, pero tú escuchaste la voz de mis ruegos. Dios siempre escucha la voz de nuestros ruegos. No nos contesta como nosotros esperamos o en el tiempo que esperamos a veces, pero siempre nos escucha. Siempre puede oír la voz de los ruegos cuando clamamos. Recordamos que el clamor es una expresión intensa, es una oración muy vehemente delante del Señor, y David clamaba. Un creyente clama a Dios por situaciones que nos rodean, por temores, por situaciones difíciles de manejar, clamamos a Dios. Dice, tú me escuchaste cuando clamaba. Versículo 23 dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente a los que procede con soberbia. Entonces este versículo penúltimo es una invitación, así como en los salmos anteriores, David los termina con una invitación a los demás. Ya no es Dios, no es David, es aquellos que escuchan o van a cantar este salmo, o como en nuestro caso vamos a leerlo 100 años después. Dice, amen a Jehová, vosotros sus santos, todos. Entonces, el amar a Dios es una respuesta de nuestro clamor. Que nunca dejemos de amar a Dios. Amar a Dios es la base para que sigamos adelante, para que no nos apartemos, para que no dejemos de estar en el plan perfecto del Señor, que se cumpla el plan perfecto. Y dice, ustedes sus santos. Habla en el contexto judío, pero dice entonces, todos los judíos alaben a Dios, amen a Dios, porque a los fieles guarda Jehová. Entonces, amamos a Dios porque nos guarda siempre. Está con nosotros. Situaciones muy difíciles, adversas, tiempos largos de aflicción vienen. Sin embargo, en medio de esto, tenemos que amar a Dios. Una buena pregunta es, ¿qué tanto estamos mostrando nuestro amor por Dios? Cuando realmente pasamos adversidades y situaciones que nos llevan a tener muchas reacciones, como vemos en este salmo. Pero en medio de las reacciones también tenemos que amar al Señor y expresárselo. Yo te amo, Señor. Aunque estoy pasando situaciones difíciles, estoy viendo la violencia que me rodea, tengo un riesgo de mi vida incluso en este momento, pero por tu gracia yo me pongo en tus manos. A los fieles, o sea, la invitación es a estar fieles al Señor. Si van a ser guardados es porque son fieles. Y son fieles, van a ser guardados permanentemente por el Señor. Esa es una relación de la fe y la protección. Siempre Dios protege a los que están guardando su pacto. En este caso, judíos o David, que estaba alrededor de él, las personas que conocían la palabra del Señor. Pero dice también el versículo 23, y paga abundantemente al que procede con soberbia. O sea, esto es un castigo. Habla de un premio y un castigo. El premio es que a los que aman a Jehová y son santos y son fieles en guardar el pacto del Señor, esos van a ser protegidos. Pero dice, los que son soberbios, Dios va a pagarles abundantemente. Recordamos que la soberbia es un pecado. Hay mucha gente que piensa que la soberbia es muy simpática, ¿no? Piensa que alguien que es así altivo o que se siente más que los demás es así atractivo o es impactante. En el mundo la soberbia se vende todos los días, ¿no? Entre más soberbios parecen que son mejores, pero la soberbia es un pecado muy grave, porque la soberbia le trata de quitar la gloria a Dios. De esto tenemos que recordar, el que piensa que él puede más en las cosas de Dios o que es mejor que lo que Dios puede hacer es soberbio. El que se cree mejor que otros es soberbio. Finalmente no. Y puede ser la apariencia, las habilidades, los recursos que Dios nos da. Todo lo que tenemos alrededor siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Porque si no, caemos en soberbia. Y la persona soberbia, hablamos mucho, ¿no? Toda la Biblia, el soberbio va a tener un castigo. Dios va a humillar a los soberbios y va a enaltecer a los humildes. No hay otra norma. Tenemos que ser humildes y dejar la soberbia. Y a los que son soberbios se les invita a arrepentirse. No es algo simpático su soberbia. Versículo 24 dice, un esfuerzo. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Termina igual que un salmo anterior. Tome aliento tu corazón. Pero dice entonces, además de amar a Dios, versículo 24 dice, esfuércense. O sea, apliquen fuerza, apliquen dedicación, apliquen entereza, apliquen consagración. Todos ustedes, los que esperan en Jehová. Esperar en Dios es esfuerzo.
Porque muchas veces tenemos esa noción de que esperar es así de manera pasiva, de una manera de inactividad, y no, estamos esperando en el Señor, pero estamos activos. Yo espero en Dios y me tengo que esforzar. No puedo quedarme en esa pereza, en esa inactividad, me tengo que esforzar. Un creyente se esfuerza. Usted ve la vida de David, un hombre esforzado en muchas cosas. Cuando cometió pecados, Dios tuvo que corregirle, pero era un hombre que se esforzaba. Incluso desde su juventud de Saúl se decía que en David veían a un joven prudente. Decían, él actúa prudentemente en todo lo que se le encomienda. Un joven prudente, un joven que piensa antes de hablar o de actuar, pues ya es un gran logro, ¿no? Es un gran logro. Si tenemos esa cualidad en nuestra juventud, pues es algo muy bueno. Pero en su desarrollo como adulto y como joven, incluso como un hombre anciano, David siempre tuvo que crecer en esto, ¿no? En los que esperan en Jehová va a haber una misericordia y tienen que esforzarse. Y tome aliento a vuestro corazón, o sea, aliéntense. Tomen fuerza, que no estén tan decaídos, que no estén tan tristes, que no estén tan derrotados, sigan adelante. Las situaciones pueden ser muy difíciles, pero nosotros confiamos en Dios. Y cada día que nos permite alabarle, que nos permite iniciar y terminar, bendecir a otros con nuestro amor, con nuestra conducta, son días de bendición. Solamente aquellos días en que estamos tan enfermos, tan graves, como muchas personas que hoy amamos y están así, bueno, en el Señor pedimos que les bendiga y les levante. Dice entonces que la gratitud para con Dios tiene que ser distintiva de nosotros. Nos tiene que distinguir que somos agradecidos. Para nosotros, los convertidos, Dios es extremadamente bueno. Somos personas de fe. Dios es extremadamente bueno. Tenemos que ser reverentes con Él y nos va a bendecir ante la humanidad. La gente que no conoce a Dios puede ver la bendición de Dios sobre nosotros. Hay una protección especial, nos libra de la maldad. En la habitación con Él, en la comunión con Él, nos protege. Y seguimos diciendo, protégeme, Señor. Yo necesito que me protejas. Finalmente soy muy limitado, soy muy débil, muy frágil en muchas cosas. Yo te pido que tú me protejas de toda la violencia que me rodea, de todos los peligros que nos están rodeando el día de hoy, que tú me libres de estas cosas. Te voy a bendecir siempre. Esa es una norma en David y en nosotros. Yo bendigo a Dios. Si hay situaciones muy buenas, muy agradables, bendigo a Dios. Si están pasando situaciones muy adversas o muy desagradables, también bendigo al Señor. Que no caigamos en ese apresuramiento de ser desechados. Dios no nos desecha. Mientras no nos apartemos de su camino, no nos desecha. Tenemos errores y tenemos que ir siendo perfeccionados, pero mientras no nos apartemos del Señor, Dios tiene un plan para los justos. La súplica intensa es parte de nuestro clamor con el Señor. También hay una invitación a amar al Señor. Le amamos porque Él es bueno. Nos protege y retribuye a la soberbia, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a ser muy humildes. Todo creyente, entre más maduro, más humilde. Entre más inmaduro, más soberbio. Tenemos que ser menos soberbios, menos altivos y aprender la humildad que Dios quiere para nosotros. La invitación al esfuerzo es para nosotros también el día de hoy. Esperar en el Señor con aliento, en lo profundo del corazón, tenemos que esforzarnos. Mientras tengamos aliento, tengamos la posibilidad, tenemos que seguir adelante. Tenemos que esforzarnos. 4 expresiones de confianza en este salmo. Las 4 expresiones son súplica, gozo, clamor y gratitud. Nosotros tenemos esa bendición de clamar al Señor y de pedirle que nos bendiga con su misericordia, que aprendamos lo que este salmo tiene de clamor y que realmente podamos bendecir al Señor. Queremos orar por nuestros amados en Cristo, queremos clamar que este Salmo 31 siga siendo de lección para todos, de bendición, de fortaleza y que en todo el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es preciosa. Gracias por el Salmo 31, los 24 versículos que nos hablan de estas expresiones de confianza en ti, que sean parte de nuestra vida. La súplica, en primer lugar, nosotros la ponemos en tus manos, que seamos gente que pide de una manera humilde, que está con una intensidad, con una constancia pidiendo. Nosotros hoy pedimos tu bendición sobre tanta gente que amamos. Pedimos tu bendición sobre las naciones, sobre el mundo, Señor, y te pedimos que tu gracia se derrame en todo. Tenemos también el gozo como parte de la confianza. Ayúdenos a gozarnos en ti, Señor, que no nos decaigamos tanto como David llegó a sentirse tan decaído, llegó a sentirse tan desalentado, que hablaba de un clamor, hablaba de un llanto, de un desaliento constante. Podemos estar muy tristes, pero en medio de todo te pedimos que tu gozo sea nuestra fortaleza, que el gozo nos libre y dejemos de estar tan enfocados solamente en el sufrimiento, en el peligro que nos rodea o en el debilitamiento que tenemos. Que seamos guiados hacia ese gozo contigo, Señor, porque tú tienes planes para todos. Queremos bendecirte, que haya un clamor. Constantemente estamos pidiendo bendición, estamos con intensidad pidiendo bendición, sanidad, protección a
la gente que nos rodea, Señor, en este momento, y que también tengamos gratitud. Te agradecemos por lo que has hecho por nosotros. Te bendecimos porque tú eres bueno y clemente y misericordioso, y en todo tú estás con nosotros, Señor. Tenemos una súplica, tenemos gozo, clamor y gratitud. Y hoy oramos nuevamente por todas las naciones, por la gente que nos rodea, Señor, en este evento tan complicado para todos, tan devastador, tan triste. En muchos sentidos pedimos que tú bendigas, que nos dirijas para ser instrumentos de bendición, Señor, y que nos guardes para que podamos proclamar tu palabra. Oramos por tu iglesia en todo el mundo, que sigan proclamando la palabra, Señor, que llevemos por los medios que actualmente tenemos electrónicos, a la gente que está hospitalizada, a la gente que está internada, a la gente que ha muerto, que sus familias reciban un mensaje de consuelo. Que como iglesia nos movamos, Señor, y seamos personas de respuesta para estas necesidades tan grandes. Pero te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor. Tú sabes que nos rebasa todo esto a nosotros, pero por tu gracia podemos seguir adelante. Ponemos en tu mano a la gente que hoy amamos, Señor, quienes están internados, quienes están muy delicados, los ponemos en tus manos. Quienes están en tratamiento, te pedimos que tengan la paciencia para continuar, Señor, y que cada día escuchemos buenas noticias. Para nosotros es una muy buena noticia escuchar que alguien sana, que alguien es salvo, que alguien escucha la palabra y que sigamos en este medio, Señor, compartiendo, y te agradecemos por el precioso equipo de iglesia que tenemos que nos permite compartir con niños, con jóvenes, con damas, con varones, con cada grupo de la iglesia, Señor, a nuestro instituto que lo estamos compartiendo los sábados. Te pedimos que se dé bendición tu palabra, que con la palabra seamos consolados. En Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias por escucharnos.